Quizá estás convencido de que Cartoon Network era solo un canal de caricaturas que alegraba tus tardes. Pero la realidad es que detrás de esa pantalla de tubos de rayos catódicos, se estaba librando una guerra. Una llena de batallas contra la censura, profecías inquietantes y decisiones corporativas que casi destruyen tus series favoritas. Desde el oscuro secreto detrás de los primeros diseños de animación, hasta el episodio que predijo uno de los eventos más trágicos de la historia, hoy no vamos a repasar la típica lista de curiosidades que ya leíste en Wikipedia, vamos a repasar algunos datos que podríamos considerar choqueantes o perturbadores para algunos. Estos son 5 datos que van a cambiar para siempre la forma en que recuerdas la era dorada de Cartoon Network. Johnny Bravo era la comedia ligera por excelencia del canal. Un tipo obsesionado con su físico, gafas oscuras y chistes inocentes. Pero el 27 de abril de 2001, 4 meses antes de que el mundo cambiara para siempre, se emitió un episodio titulado Chewing Gum Jovial. En una toma de fondo apenas perceptible durante una escena en un cine, aparece un póster promocional de una película ficticia. En él se observa claramente una torre envuelta en llamas y humo denso, acompañada de la frase próximamente. El 11 de septiembre de ese mismo año, el atentado a las Torres Gemelas paralizó al planeta, y de inmediato, los espectadores que recordaban la escena empezaron a llenar los foros de internet. ¿Una coincidencia perturbadora? Por supuesto. Pero el verdadero análisis no está en la teoría conspirativa, sino en la reacción del estudio. Warner Bros. Y Cartoon Network entraron en pánico. Ante el temor de ser acusados de insensibilidad o de alimentar paranoia, enviaron una orden directa a la sala de edición. El episodio fue retirado temporalmente del aire y el máster original fue alterado digitalmente. En todas las retransmisiones posteriores y en los servicios de streaming actuales, el póster simplemente desapareció o fue cambiado por uno de un volcán. Un recordatorio de cómo la realidad a veces supera a la ficción, y de cómo el canal tuvo que aprender a lidiar con la censura en una era post-11 de septiembre. Cuando Tom Warburton creó Los Chicos del Barrio a inicios de los 2000, la premisa era clara. Una organización secreta de niños luchando contra la tiranía de los adultos. La clave del éxito era la tecnología 2X4. Armas increíblemente complejas hechas con tablas de madera, pistolas de agua, secadores de pelo y cajas de cartón. Para promocionar la serie, Cartoon Network no se limitó a pasar comerciales. Lanzó una campaña transmedia masiva en su sitio web donde los niños podían reclutarse, recibir un número de agente, descifrar códigos en clave y descargar planos para fabricar su propia tecnología 2X4 en casa. El marketing funcionó demasiado bien. En cuestión de meses, miles de niños comenzaron a llevar a sus colegios artefactos hechos con cartón, tubos y resortes, organizando misiones durante el recreo. La situación se salió de control cuando varios directores de escuela en Estados Unidos prohibieron rotundamente el uso de tecnología KND, clasificando estos juguetes caseros como objetos distractores y de riesgo por simular armas de combate. Cartoon Network había logrado lo impensable: hacer que la audiencia creyera tan firmemente en la ficción que las autoridades del mundo real tuvieron que intervenir. Una demostración del poder que tenía la televisión interactiva antes de la era de los smartphones. A principios de los años 2000, las sombrías aventuras de Billy y Mandy irrumpió en el canal con un humor negro, cínico y surrealista que no se parecía a nada en la barra infantil. Pero detrás de la parca de acento caribeño y los monstruos de Lovecraft, había una historia personal de dolor. Su creador, Maxwell Atoms, atravesaba una de las etapas más oscuras de su vida mientras trabajaba como animador secundario. Luchando contra una depresión profunda y la sensación de estar atrapado en un trabajo que odiaba, comenzó a plasmar en su libreta a un personaje que representaba su propia salud mental, la personificación de la muerte. Para Atoms, Puro Hueso no era solo un monstruo, era la metáfora de un ser todopoderoso e inmortal reducido a ser el esclavo de las exigencias absurdas de dos niños. La dinámica de la serie era un reflejo de cómo se sentía el propio creador frente al sistema corporativo de la animación en esa época. Lejos de rechazar un concepto tan sombrío, la audiencia votó por el proyecto en el concurso Grimmie.
Maxwell Atoms logró canalizar sus mayores miedos y frustraciones en una obra de arte que enseñó a toda una generación a reírse de lo macabro y a ver la oscuridad con un toque de humor. Durante décadas, Cartoon Network se vendió como el lugar donde la creatividad y la libertad reinaban. Sin embargo, detrás de la pantalla, la producción de varias series se vio envuelta en situaciones sumamente graves. El caso más sonado ocurrió en 2014 con Skyler Page, el creador y voz principal de la serie Clarence. En pleno pico de popularidad del show, se revelaron denuncias de acoso dentro del equipo de trabajo. La respuesta de Cartoon Network fue inmediata y drástica. Page fue despedido fulminantemente, se le retiró el control creativo de su obra y la empresa tuvo que reasignar la voz del personaje principal a toda prisa para evitar cancelar la franquicia. Pero los escándalos no se detuvieron ahí. Con la llegada de la era digital y la cultura del Internet, el público comenzó a escarbar en el pasado del personal de animación. Caso notable fue la controversia en torno a bocetos e ilustraciones explícitas o de mal gusto realizadas por creativos de shows como Steven Universe antes o durante su paso por el canal, generando un debate ético masivo sobre el límite entre el arte personal y la responsabilidad de trabajar en contenido infantil. Estos acontecimientos marcaron un antes y un después en las políticas de contratación del estudio. Cartoon Network tuvo que endurecer sus filtros, recordándonos que detrás de los mundos mágicos que marcaron nuestra infancia y juventud, trabajan personas reales en una industria que no siempre es tan color de rosa como parece. Detrás de la fluidez y el ritmo alocado de Ed y Eddy estaba el talento de animadores legendarios. Uno de los más queridos en la industria era Paul Boyd, un animador canadiense que trabajó en los episodios más icónicos de la serie, además de colaborar en producciones como Hold Me Test y clásicos de Disney. En agosto de 2007, la comunidad de la animación quedó en shock. Paul Boyd, quien padecía bipolaridad y atravesaba una severa crisis de salud mental en la vía pública en Vancouver, fue abatido por la policía en un desmesurado uso de la fuerza. El incidente generó un escándalo nacional en Canadá, marchas por la justicia y una investigación que duró años. El impacto en el equipo de Cartoon Network y en el creador Danny Antonucci fue devastador. Como homenaje a su trabajo y memoria, el estudio dedicó la película especial Ed Disney Picture Show en 2009 con un emotivo mensaje en los créditos finales para inmortalizar el legado de uno de los artistas más brillantes de la cadena. Un recordatorio sombrío de que detrás de cada fotograma que nos hizo sonreír de niños, había artistas humanos con batallas invisibles cuyo arte sobrevivirá por siempre en la pantalla. De todos estos datos, ¿cuál fue el que más te sorprendió o cambió tu forma de ver al canal? Déjamelo en los comentarios, te estaré leyendo. Si te gustó este análisis, apóyame con tu like y suscríbete para no perderte el próximo video. Nos vemos en la próxima.